¿Qué ve Dios cuando ve idolatría? Hay palabras que creemos entender, hasta que intentamos definirlas. Amor, admiración, adoración, idolatría. Creemos saber qué significa, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo lo entiende Dios? Si tuviera que definir la idolatría en una sola frase, ¿qué dirías? ¿Te imaginas estatuas? ¿Templos paganos? ¿Dioses falsos? ¿O quizás una imagen religiosa de un santo? ¿O de la Virgen? Y sin embargo, la Biblia parece llevar la conversación por otro camino. Porque una y otra vez, Dios no solo condena aquello que las manos fabrican, también señala aquello que el corazón busca. Ya no estamos preguntando lo mismo, porque entonces la idolatría deja de ser solamente un problema de objetos, para convertirse en un problema de dirección. Sí, de dirección. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Realmente nuestro corazón? ¿A quién creemos dirigirnos? ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿Y qué lugar ocupa todo lo demás? Y si esa es la pregunta, entonces quizás debamos regresar al principio, con el pueblo de Israel, adorando un becerro de oro, incluso antes de salir de Egipto, y no para juzgar al pueblo de Israel, no, sino para intentar comprenderlo. Antes de preguntarnos cómo pudo Israel construir un becerro de oro, hay una pregunta todavía más importante. ¿Cómo llegó a pensar que un becerro tenía sentido? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo por qué creyeron que era buena idea? Israel no salió de Egipto después de unos meses, ni después de unos años. 400 años. 400 años viendo templos, 400 años viendo estatuas, 400 años viendo dioses para cada necesidad, 400 años viendo todo un imperio convencido de que así era como se encontraba lo divino. Los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, y quizás eso explique muchas cosas, porque la cultura forma nuestros hábitos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender a Dios, incluso nuestra manera de adorar. Piénsalo, no se olvida 400 años de historia en una sola noche. Y Dios lo sabía. El pueblo había visto cosas extraordinarias. ¡Vaya que sí! El mar abrirse, el ejército egipcio desaparecer detrás de ellos, el maná cayendo del cielo para alimentarlos, el agua brotando de una roca, normal, claro, una nube siguiéndolos durante el día, una columna de fuego durante la noche, y ahora, después de todo eso, Moisés había subido la montaña. Todo bien, ¿por qué no? Un día, 2, 10, 20, 30, 39. Ahora imagina que estás ahí, no como alguien que ya conoce la historia, no, sino como uno de ellos. No sabes si Moisés sigue vivo, no sabes si volverá, no sabes si abandonó todo y se fue, no sabes qué ocurrirá mañana. Lo único que sí sabes es que el hombre que habla con Dios, ese que te sacó de tu cautividad, ese mismo que obró prodigios, ese que te convenció de seguirlo contra toda probabilidad, ya no está. No está. Y el silencio empieza a pesar. Entonces el pueblo busca a Aarón. Estaba con Moisés, parecía ser el segundo al mando. Y no lo buscan porque quisiera abandonar a Dios, sino porque necesitaban una certeza. Ya estaban metidos hasta el cuello. Y Moisés no volvía. Entonces ahora buscan algo que pudieran seguir. Pero ellos entendían lo divino de una forma muy distinta. Y justamente ahí comienza la tragedia. Podríamos pensar que lo del becerro fue un accidente, un momento de desesperación. Bueno, ya se equivocaron, ya aprendieron la lección. Pero no. Pasaron años, décadas, siglos. Y una y otra vez, Israel volvía a caer.
No siempre con los mismos dioses, pero sí con el mismo problema. A veces levantaban altares, a veces adoptaban costumbres de los pueblos vecinos, a veces mezclaban el culto al Dios verdadero con aquello que habían aprendido en otras culturas, y cada vez Dios volvía a llamarlos. No porque quisiera castigarlos, sino porque quería a su pueblo, libre de corazón. Entonces los profetas comenzaron a decir algo desconcertante: que los ídolos no siempre estaban sobre un altar. A veces estaban dentro de la persona. Y sí, eso es cierto. Hasta aquí parece que la respuesta es sencilla. Entonces Dios está en contra de cualquier imagen, pero hay un problema. La misma Biblia no parece decir eso. Cuando Dios manda construir el arca de la alianza, Él mismo pide colocar querubines sobre ella, imágenes. Mucho tiempo después, el templo que construyó Salomón estaría lleno de imágenes. Querubines, palmeras, flores, figuras talladas, y sin embargo, Dios no rechazó aquel templo por tener imágenes. Al contrario, lo consagró como el lugar donde pondría su nombre. Y aquí aparece otra historia. La serpiente de bronce. Dios manda fabricar una imagen. El pueblo la mira y vive. Dios sanando a través de, sí, una imagen. Años después, esa misma serpiente termina siendo destruida. ¿Cambió Dios de opinión? ¿O cambió el corazón del pueblo? Entonces, ¿qué estaba prohibiendo realmente? Y entonces aparece Ezequiel, un profeta. Dios habla de hombres que habían levantado ídolos en su corazón. Es una expresión extraña, ¿no? Porque un corazón no puede fabricar una estatua. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? Siglos después, Pablo escribió algo igualmente sorprendente. La avaricia es idolatría. No porque el dinero sea una estatua, no lo es, sino porque puede ocupar un lugar que nunca le correspondió. Un lugar en el corazón. Quizás por eso la idolatría nunca fue solamente una cuestión de imágenes, sino de aquello a lo que el corazón termina entregándose. Y eso, bueno, si eso es verdad, entonces ninguno de nosotros debería apresurarse a juzgar el corazón de los demás. Yo puedo ver una rodilla doblada, pero ver una vela, puedo ver una imagen, puedo ver a alguien besando una cruz o una fotografía. Pero hay algo que no puedo ver. La intención. Lo que esa persona cree que está haciendo, lo que realmente ocupa el primer lugar en su vida. Perdón, pero eso solo Dios lo conoce. Y aquí, entonces, la pregunta deja de ser ¿qué hace el otro? Y comienza a ser ¿qué lugar ocupa Dios en mi corazón? En la historia hubo cristianos que llegaron a una conclusión. Si las personas podían confundir las imágenes, lo mejor era eliminarlas, destruirlas. Sí, ya pasamos por ahí hace siglos. Otros llegaron a una conclusión distinta, que el problema nunca había sido la existencia de imágenes, sino aquello que el corazón hacía con ellas. Y esa conversación continúa hasta nuestros días. Tal vez la pregunta nunca fue simplemente ¿hay imágenes? Tal vez siempre fue otra. ¿Qué lugar ocupa Dios? En mi corazón. Porque una imagen puede señalar hacia Dios, sí, pero también puede ocupar un lugar que no le corresponde. Y lo mismo puede ocurrir con el dinero, con el poder, con una persona, con una idea, con cualquier cosa. Por eso, la idolatría no comienza cuando aparecen imágenes, comienza cuando algo o alguien ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. Y tal vez el problema nunca fueron solamente las imágenes.